Para entender los textos que hoy nos regala la Iglesia en este domingo, ayuda bastante recordar que la relación del pueblo elegido con los pueblos extranjeros fue siempre una relación ambigua. Por un lado, el pueblo se sabía elegido no solo para sí mismo, sino para la salvación del mundo. Eso está en la misma raíz de la elección de Abraham, donde le dice el Señor a Abraham: en tu nombre serán bendecidas todas las naciones. O sea, yo te elijo a ti, de ti voy a hacer un gran pueblo. Era un hombre mayor, estéril, condenado a la desaparición de su especie, la desaparición de su estirpe, y sin embargo se convierte en causa de bendición no solo para el pueblo que nacerá de él, sino para todas las naciones. Pero por otro lado, el pueblo de Israel ha mirado siempre con desconfianza a los pueblos de alrededor, porque la mezcla con esos pueblos, particularmente con los pueblos cananeos que habitaban la tierra prometida antes de llegar ellos desde Egipto, esa mezcla con los pueblos cananeos no pocas veces había sido causa de idolatría, había sido causa de que los miembros del pueblo de Dios, atraídos por las personas de los pueblos cananeos, se abandonaran el culto a Yahvé. Y en esa tensión vive siempre el pueblo de Israel. Hay, digamos, una corriente que podemos llamar universalista, que sabe que la salvación a través del pueblo de Dios tiene que llegar a todos, y una corriente más exclusivista, que nosotros somos los buenos, ni más ni menos, y ya hemos llegado todos los que teníamos que estar. Alguna vez quizá hayáis escuchado la predicación de los testigos de Jehová, que suelen ir por las casas, y bueno, pues alguna vez se los escucha y te hablan de los 144.000 y ya está, como no entre, como sea el 144.001, te has quedado en la calle, se acabó la salvación. Omiten, no sé si intencionalmente o de buena fe, omiten una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Pues esa tensión la vive Isaías. El pueblo de Israel ha sido llevado al exilio y ahora, cuando escribe el profeta, se preparan para volver a la tierra. ¿Cómo relacionarnos con el resto de los pueblos cuando el Señor nos regale volver a disfrutar del templo? Y no pocos pensaban, dice, bueno, hemos sido enviados al exilio, hemos sufrido desgracia porque nos hemos confundido con los otros pueblos. Y lo que hay que hacer es aislarse, hacerse cada vez más exclusivo. Hoy se dice mantener la batalla cultural, es vivir en la pertenencia al pueblo de Dios como una separación del resto del mundo, como algo que no nos deja confundirnos con el resto del mundo. Y sin embargo, en medio de esa situación, Isaías, el tercer Isaías solemos decir, porque es la tercera parte del libro de Isaías, les lanza otro mensaje. Mirad, es verdad que Dios nos va a regalar de nuevo el templo, pero nos lo regala no solo para nosotros, lo regala para la humanidad entera. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Quizá alguno de vosotros recordéis cuando Jesús entró en el templo, y siempre lo usamos cuando nos cabreamos nosotros, tomamos como excusa que Jesús también se cabreó, pero en realidad la purificación del templo no es el fruto de un cabreo, es lo que se llama un signo profético. Jesús no expulsa a los mercaderes del templo porque se le ha ido la cabeza. Jesús los expulsa con una frase de este profeta, del profeta Isaías. Expresamente dice: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ese casa de oración sigue de un modo natural
para todas las naciones. Por eso lo que Jesús purifica en el templo no es el Sancta Sanctorum, sino el atrio de los gentiles, la entrada donde tenían derecho a entrar todos los pueblos. Y les dice precisamente: mirad, nosotros somos los que llevamos la salvación, pero la salvación no es solo para nosotros, la salvación es para el mundo entero. Por eso la tarea del pueblo de Dios no es poner obstáculos, poner fronteras, poner barreras para que otros se acerquen a Dios porque no pertenecen a los nuestros, sino al contrario, ser el camino, ser la propuesta, ser la entrada, ser los mediadores entre Dios y este mundo necesitado de la salvación. Pues eso que vivió el pueblo de Israel lo vemos en el Evangelio personificado en el mismo Jesús. Jesús se sabe en una relación especialísima con el Padre, con una misión de salvación. Pero ¿salvación para quién? Y ciertamente lo que él percibe es que el pueblo de Israel aparece necesitado de salvación. El pueblo de Israel anhela, desea, busca un Mesías que no acaba de llegar, y él descubre en su intimidad con el Padre que esa es precisamente su función. Y en medio de eso aparece esta mujer extranjera, una mujer que San Marcos llama Sirofenicia, pero San Mateo, para recordarnos estos pueblos antiguos, llama cananea. Era una palabra que ya en la época de Jesús se usaba poco, pero nos recuerda a los pueblos cananeos con los que los judíos no querían mezclarse. Los cananeos son lo contrario de los judíos. Son justamente aquellos de los que los judíos tenían que defenderse para no contaminar la religión. Y esta mujer, con una respuesta extraordinaria, le gana la discusión a Jesús. No está bien echar el pan de los hijos del pueblo de Israel a los perrillos. Era el modo normal de llamarse, igual que en la península ibérica entre musulmanes y cristianos se llamaban mutuamente cerdo o perro, el perro cristiano o el perro judío. Eso todavía tenemos eco de aquello. Era el modo como se llamaban un poco despectivamente las dos comunidades. Era el modo normal de llamarse, pero fijaos que mete como un diminutivo. Es el animal doméstico, es el que no perteneciendo a la familia está con nosotros. Y ella convence a Jesús en una discusión en la que Jesús se deja ganar. Es la única persona junto con su madre que le gana una discusión a Jesús. Con Jesús discute mucha gente, discuten los fariseos, discuten los herodianos, discuten los saduceos, y a todos los propios discípulos discuten a veces con Jesús. Y para todos tiene Jesús una respuesta airosa, una respuesta que nos manifiesta la sabiduría de Dios. Y aquí tiene también una respuesta que manifiesta la sabiduría de Dios. Es qué grande es tu fe. Y cuando el pueblo cristiano, en su primera generación, al principio los cristianos pertenecían todos al pueblo judío. Si cogéis los apóstoles, todos pertenecen al pueblo judío. María pertenece al pueblo judío. Los primeros cristianos eran personas que esperaban el Mesías y descubrieron que Jesús era el Mesías, pero muy pronto, con San Pablo sobre todo, la primera vez con San Pedro y luego con San Pablo, empieza a anunciarse el Evangelio a los extranjeros, a los gentiles, a los que no proceden del pueblo de Dios. Y a ellos también se les anuncia el Evangelio, y a ellos también se les bautiza, y a ellos también se les ofrece la salvación. Y al principio los cristianos lo hacen con un cierto temor. No estaremos dando lo santo a los perros. No estaremos
malbaratando la salvación. Y entonces San Mateo, recogiendo este episodio de la vida de Jesús, los anima y los tranquiliza. No solo no estamos haciendo nada que no debamos, sino al contrario, estamos cumpliendo la misma voluntad de Cristo, que extendió la salvación a los pueblos paganos cuando encontró en ella, en la mujer cananea, la fe necesaria para la salvación. También nosotros en la Iglesia podemos vivir esa tensión. Tenemos los cristianos que distinguirnos del mundo, tenemos los cristianos que hacer como un grupo bien cerrado, espalda contra espalda, que nos defendamos, y cuando nos ataquen o nos acusen, tenemos que defendernos con las leyes y tenemos que hacer todo lo posible para que el cristianismo sea defendido. ¿Tenemos que mirar al mundo como un enemigo del cual hay que defenderse? ¿O tenemos que mirar al mundo como aquellos que necesitan la salvación igual que nosotros? Tenemos que mirar al mundo precisamente como aquellos que son destinatarios de la buena noticia que nosotros portamos. El amor de Dios no es solo para nosotros. El amor de Dios es también para los que todavía no lo conocen. Seguramente habréis escuchado o visto estos programas de televisión de Tengo una carta para ti, ya son un poco antiguos, lo cual dice algo de mi carnet de identidad, que tengo una carta para ti o no sé qué, y aparecían pues que iban por uno a Latinoamérica y otro de Burgos y no sé qué, y los sentaban juntos y ponían delante un cartel que decía: son hermanos, pero todavía no lo saben, ¿no? ¿Acordáis de aquello? Como yo tenía una hermana de chica que se fue y no sé qué, y son hermanos, pero todavía no lo saben. Cuando salgáis a la calle, mirad a cada persona con la que os crucéis como portadora de ese mismo cartel. ¿Es tu hermano? ¿Es tu hermana? Pero todavía no lo sabe. Pero incluso aquellos que a veces nos acusan y nos difaman y nos rechazan, también son nuestros hermanos, aunque todavía no lo sepan. ¿Cómo habrá de ser nuestra vida? ¿Cómo habrá de ser el cariño que manifestemos al mundo para que aquellos que todavía no saben que están llamados a la salvación de Cristo, los que todavía no saben que su vocación es ser nuestros hermanos, lo descubran? Quizá haya entre vosotros alguien que se haya convertido ya de adulto. Si lo hay, él me entenderá. ¿Cómo habrá de ser la vida de los cristianos para que no experimenten los que todavía no lo son el desprecio ni el rechazo, sino al contrario, experimenten esa ternura que envuelve? Pero para eso, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. La Iglesia no puede ser la mili, donde la antigüedad es un grado, sino al contrario, una casa de familia, donde si hay una silla rota, es el anfitrión el que se sienta en ella y pone al invitado en el mejor sitio. Recuerdo en Hinojares, el pueblo que os he hablado, allí la iglesia era muy pequeñita, con una filita de esta de banco teníamos suficiente para la iglesia. Pero no os preocupéis que no se llenaba más que 2 veces en el año, para el día del Santo Cristo y para el día del Corpus. Y recuerdo una anécdota, y es que yo soy siempre muy dejado, y el día del Corpus, cuando ya la iglesia estaba llena, vino una persona y me dijo: ¿hay alguna silla? Digo, pues pasa por ahí por la sacristía, a lo mejor encuentras alguna. Y al rato vino una persona y me dijo: ¿dónde está la silla que tenía yo escondida? Se la habían quitado. Habría que ver lo que esta mujer me dijo, porque me decía, hay que ver que no vienen nunca y hoy se sientan. Y yo que vengo todos los días me tengo que quedar de pie. Y a lo mejor se le puede volver
dar la vuelta al argumento. Hija mía, como le dice el padre al hijo mayor, tú estás siempre conmigo. Tú disfrutas de la Eucaristía cada domingo, cuando no cada día. Los bancos son tuyos la mayoría de los días. Puedes turnarte si hay sitio cada día. El que viene una vez nada más, lo vas a torturar para que no venga. El que viene un día, no sería hoy el día de decirle, te estábamos esperando. No sería el día en que los cristianos tendríamos que mostrarle que eres mi hermano, aunque tú todavía no lo sabes. Os decía que quería contemplar con María hoy 2 pasajes, y los 2 son complicados. Uno es cuando una mujer del público que escucha a Jesús le dice un piropo precioso: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Lo dice porque sería de allí, de Judea o de Galilea. Si hubiera sido de mi pueblo diría viva la madre que te parió, que suena como más directo. Pues eso es lo que dice. Y entonces Jesús le responde, bueno, eso está bien, pero más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. De alguna manera, esa función materna que es exclusiva de María, haber llevado a Jesús en su vientre, Jesús la amplía. Y ahora todos podemos ser la madre de Jesús. Porque todos podemos escuchar la palabra de Dios que se nos proclama y todos podemos ponerla por obra. Es precisamente ese momento el otro que quería traeros a la memoria. Está Jesús predicando y María, que desde las bodas de Caná no había aparecido, que había ocupado no un segundo, sino una 10ª fila. Probablemente María escuchaba a su hijo, pero no tenía ningún protagonismo. Hay un momento en que quiere intervenir. Y entonces le pasan recao a Jesús. Afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Leyendo el Evangelio, uno puede entender por qué María busca a Jesús. Ella ha aceptado que Jesús tiene una misión universal, pero ella, como el mismo Jesús, se da cuenta que la cosa se está torciendo. Al principio a Jesús lo sigue mucha gente. Un hombre que le da de comer a 5.000, eso es éxito asegurado. Tú pones una paella ahí para todo el que vaya y la gente al final va, ¿no? Y Jesús era un hombre de éxito, curaba a los enfermos, pero cuando pasa un tiempo Jesús empieza a hablar de la pasión y empieza a hablar de la exigencia de seguirlo, empieza a hablar de que cada uno debe coger su cruz y eso ya no nos gusta tanto. Y de alguna manera María sufre por el peligro que corre su hijo. La muerte de Jesús no es un accidente, la muerte de Jesús se va fraguando por la predicación de Jesús. Y pienso que María de alguna manera lo sabe. Cuando nosotros vamos, vosotras ya habéis vuelto 2 veces. Y María se da cuenta y quiere de alguna manera proteger a su hijo. ¿Cómo no? ¿Cómo no protegerlo? Y entonces, cuando le manda recao, tu madre y tus hermanos te buscan, él contesta de una manera dura, verdaderamente dura. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Solo un necio no se daría cuenta que la primera que escuchó la palabra de Dios y la puso por obra es María. En nada dice esto contra María, pero sí produce un cambio. El vínculo con Jesús no viene del nacimiento, no viene de la sangre, viene de la fe. Como esta mujer cananea, su pertenencia al pueblo de la salvación no viene de pertenecer a la familia tal o a la familia cual, sino de que acoge la palabra del Señor y responde con fe. También nosotros podemos ser la madre y los hermanos de Jesús si escuchando la palabra de Dios la ponemos por obra.
Nosotros podemos ser la familia de Dios. Si hoy esta palabra que escuchamos no nos conformamos con predíqueme usted, Padre, que por un oído se me entra, que por el otro se me sale, sino si acogemos aquella intuición que el Señor revela en nuestro corazón y la ponemos por obra. Dos cosas, abusando de vuestra paciencia. Cuentan los padres del desierto, que son unos personajes curiosísimos del siglo IV, que había un monje que quería tener su propia Biblia, entonces no había imprenta y había que copiarla a mano. Consiguió quien le prestara un libro y fue a otro monje que escribía muy bien. Le compró el papel, que era un producto carísimo, y la tinta y el cálamo, y dice: hermano, por favor, cópiame el Evangelio, porque quisiera yo poderlo leer y meditarlo en la intimidad. Y el otro aceptó el encargo, pero mientras copiaba el Evangelio muchas veces empezaba a meditarlo y entraba en contemplación y, como decimos, se le iba el santo al cielo. Y luego volvía a escribir y volvía a meditar y volvía a pensar que aquellas palabras eran palabras de vida y que una sola palabra bastará para sanarnos y que tantas palabras y no le sacamos el jugo que tienen. Y volvía luego a escribir y volvía a meditar. Total, que cuando le devolvió al otro aquello copiado le faltaban trozos por todos lados. El hombre le dio las quejas. Hermano mío, ¿qué has hecho conmigo? Con lo que vale el papel, con lo que vale la tinta. Esto le faltan trozos. Y entonces el otro, con mucha humildad, se volvió a él. Dice: pero lo que te he copiado, ¿lo has cumplido ya? Dice: hombre, todavía no. Dice: pues cuando lo cumplas te coplo el resto y no te cobro ni el papel. No se trata de muchas palabras, no se trata de mucho saber, porque el mucho saber no harta ni satisface el corazón, sino el sentir y gustar internamente de esas palabras que ponemos por obra, que nos movilizan. San Juan Crisóstomo, cuando habla de María, habla preciosamente y dice: María engendra, eso lo repite luego San Agustín, María engendra a Jesucristo dos veces. Una en el corazón, cuando por la fe acoge las palabras del ángel, y otra en su vientre, porque la palabra de Dios es creadora. Nosotros no podemos imitarla en ese segundo engendrar a Jesús, pero sí podemos imitarla en lo primero. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios y como esta cananea respondemos con fe: Señor, ya sé que no tenemos derecho a la salvación, pero tenemos tanta necesidad de ti. Ayer os invitaba a la que pidiéramos a María que rezara por nosotros. Hoy os invito a que con ella repitamos: Señor, hágase en mí según tu palabra. Tenemos tanta necesidad de que tu palabra se cumpla en nosotros y de convertirnos nosotros también en fuente de vida para aquellos que nos rodean. Hágase en nosotros según tu palabra.